presidente Gabriel Boric abordó hoy el brutal crimen contra los 3 carabineros que fueron asesinados el pasado sábado en Cañete, asegurando que un ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Pamela Araya, con todos los detalles de esta entrevista al presidente. Pami. Hola, muy buenas tardes. Sí, fue una extensa entrevista ante los periodistas que representaron a las distintas radios que son parte de la Asociación de Radiodifusores de Chile. Abordó distintas materias, desde el asesinato a los carabineros hasta, por ejemplo, la libertad de prensa, pasando también por otras temáticas, incluso críticas al presidente de la CPC. Pero ustedes se lo decían al comienzo de este despacho. Se le preguntó al presidente Gabriel Boric sobre lo ocurrido. Recordemos esta tragedia en que se ha asesinado a estos 3 carabineros, ascendido de forma póstuma a suboficiales mayores y cuyas investigaciones se están realizando peritajes a propósito de las diferentes líneas investigativas que también existen al conocerse este hecho, por supuesto. Pues bien, se ha hablado, muchos han hablado en sectores políticos, por ejemplo, de las características de este delito. Hace días incluso el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, señalaba que lo que había ocurrido no es una especie de actuar de lo que, por ejemplo, hacen algunos grupos ahí en el marco de la violencia rural. Se le preguntó sobre aquello al presidente Gabriel Boric y ahí es donde él señala lo que ustedes decían en la presentación de este móvil, que a su juicio esto tiene connotaciones terroristas. Escuchamos al mandatario. Ataque de estas características tiene connotaciones terroristas. Después podemos discutir por qué la ley o no la ley, eso es una discusión jurídica y respecto de la técnica legal de qué es mejor para obtener condena. Pero yo no le hago asco a la palabra, digamos, frente a un atentado de estas características. Creo que la condena tiene que ser total y no debe haber matices en aquello. Bien, hay que recordar que en el marco de toda esta tragedia y en otras situaciones también el presidente Gabriel Boric y el gobierno le ha dado todo su respaldo a Carabineros. Han destacado incluso, por ejemplo, todo el incremento en el presupuesto que se ha hecho en seguridad, en la renovación de diferentes equipamientos para que Carabineros pueda hacer su trabajo contra la delincuencia y el crimen organizado. Y se le pregunta en esta ocasión también al presidente sobre la relación con Carabineros, pero no la de ahora, sino la de antes cuando él era diputado. Y en el marco del estallido social y también la opinión que tenía de Carabineros, por ejemplo, cuando era candidato presidencial, que hablaba de que había que hacer transformaciones profundas. Pues bien, en ese marco el presidente Boric hace un recuerdo y, por ejemplo, recuerda la figura de este denominado perro matapacos. Recordemos la figura de un perro negro con un pañuelo rojo que estaba en las protestas, por ejemplo, del año 2010, pero que se transformó en una especie de símbolo en el estallido social del malestar de la ciudadanía contra Carabineros. Pues bien, ¿qué dice el presidente? Entre varias cosas, que esto es una figura burda, dice, que también es ofensiva y denigrante. Escuchemos al presidente Boric. Respecto a los adjetivos, yo jamás festiné ni me hizo ningún sentido esta imagen burda del perro aquel, del perro matapacos como le llamaban. Ustedes jamás van a encontrar una declaración mía festinando o haciendo gala de aquello. Me parece que es ofensiva, me parece que es denigrante y no es la manera que yo entiendo cómo se tiene que hacer la política. Bien, aclarado ese punto por parte del presidente Boric, entonces, que yo les decía que hoy ha entregado un respaldo fuerte a la institución y también al general director de Carabineros. Recordemos también a Ricardo Yáñez, incluso cuando estaba a puertas de ser formalizado una audiencia que fue corrida, sabemos ya, para octubre. Pero sigamos con algo relacionado con el estallido social y tiene que ver con los indultos. Los indultos otorgados a 13 personas que fueron detenidas en el marco entonces de este proceso y que fueron indultados en diciembre del año 2022, al final. Entre ellos estaba Luis Castillo. ¿Qué pasó con Luis Castillo? Pues bien, hace solo 3 días fue sentenciado a 4 años de cárcel por el delito de robo con intimidación, luego que a finales de 2023 fuera detenido en el marco de un presunto secuestro. En esa ocasión, en el año 2022 y a principios del 2023, se criticó mucho al presidente Boric, al gobierno, por haber entregado los indultos, y sobre todo en el caso de Luis Castillo, porque el informe de Gendarmería
Gendarmería decía que él estaba allí por una serie de delitos relacionados con el estallido social, pero por ejemplo también robo en lugar habitado. ¿Por qué se le pregunta al presidente Boric al respecto? Bueno, porque este hombre volvió a la cárcel por haber vuelto a delinquir y que eran algunos de los argumentos que utilizaban, por ejemplo, en la oposición para criticar al mandatario por su decisión. ¿Fue un error esta decisión? Se lo consultaron al presidente y escuchemos de inmediato lo que dijo. Los indultos no es un cheque en blanco. Y por lo tanto, si alguien comete un delito como el caso de Luis Castillo, evidentemente tiene que estar tras las rejas y es el caso de Luis Castillo. El caso de Luis Castillo en particular, yo creo que es indeseable y evidentemente ahí a luces vistas fue que él haya estado incluido dentro de los indultos, creo que fue un error. Ahora, hoy día está respondiendo a la justicia como corresponde y eso demuestra que las instituciones en Chile funcionan. Palabra del presidente de la República, Gabriel Boric. Entonces, en el marco de todos estos temas que fue consultado, por ejemplo, les decía yo que el presidente criticó, por ejemplo, el discurso que entregó el presidente de la CPC en la ENADE, que dice que no contribuyó a los diálogos. También se le preguntó, por ejemplo, sobre el rol de la prensa y él dice que sigue pensando que la prensa tiene que incomodar al poder. Y aunque a él no le guste, esa es la labor de la prensa, es solo parte entonces de esta entrevista que ofreció el presidente en la mañana aquí en el Palacio de la Moneda. Pamela Araya con toda la información desde el Palacio de la Moneda. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.